las 5 de la mañana cuando empieza la faena, canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Qué bueno huele el café a las 5 de la mañana cuando empieza la faena, canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Brama la vaca lebruna mientras el llanero ordeña, los alcaravanes cantan pidiéndole a Dios que llueva, porque la lluvia es la vida de nuestra querida tierra. La laguna y los esteros de tanta alegría se llenan, Dios nos deja un llano hermoso rodeado de cosas buenas y una llanura infinita con costumbres verdaderas. Y la totuma, la campechana de cuero, la silla y el par de espuelas son partes de todo el llano, con historias y leyendas. Yo no la cambio por otro, hay aquel que no lo quiera. El pilón y la totuma, la campechana de cuero, la silla y el par de espuelas son partes de todo el llano, con historias y leyendas. Yo no la cambio por otro, hay aquel que no lo quiera. Cuando estoy lejos de él, pienso y nada me consuela, anhelo tanto el perfume de las flores habaneras, el café recién colado y la sabrosa. Un saludo a todas y toda nuestra audiencia, como siempre, desde aquí, desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con esta tranquilidad, con esta paz, que hoy tenemos que seguir manteniendo, construyendo y defendiendo. Es importante hoy en este 2025 que sigamos en este modelo estratégico que lleva nuestra Constitución, fíjate, por eso es que es importante siempre tener la visión de tener una hoja de ruta, y es nuestra Constitución. Hoy que se está llevando muy positivamente el legado estratégico de todos nuestros libertadores, porque es la revolución bolivariana, pero es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es en esta visión estratégica que es importante ya conseguirnos que ante 1040 medidas coercitivas y ese Estado profundo norteamericano sigue gravitando, buscando dislocar la tranquilidad tuya, mía, pero no lo van a lograr. Hay políticas estratégicas, nuevos ejes de poder que nuestro gobierno está consolidando diariamente. No es casual, en estos 80 años de la gran victoria patria que estuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, llevando no nada más la visión estratégica que es importante de la Venezuela de hoy, la Venezuela bolivariana, sino también construyendo relaciones internacionales en el ámbito económico, político, de salud, de todo esto en el área de la energía, que hoy la energía es importante. Y ahí voy a hacerme yo un paréntesis porque tenemos dos invitados del que son uno estudioso académicamente y en la alta política como fue nuestro ex constituyente, el profesor David Paravicini, que se encuentra con nosotros, experto en lo que es el área de la energía, en el área del petróleo, y tenemos también igualmente a
el Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores de los Hidrocarburos, a uno de los que conforma ese Estado Mayor, como lo es el compatriota y camarada Manuel Páez. Bienvenidos, bienvenidos a Referente Informativo. Ahí teníamos unas lecturas, quería primero que ustedes saludaran a la audiencia, pues tenemos ya unos videos que nos pueden refrendar y ustedes soportar, usted, profesor David, con el tema estratégico hoy de lo que es la energía hoy, cómo nos estamos posicionando. Y hechos que para nosotros, en mi criterio, con todo el respeto suyo, si se va Chevron o no, ya nosotros tenemos una hoja de ruta bien clara, que es una Venezuela de hidrocarburos productivas con los nuevos ejes de poder, pero que seamos, primero, que ustedes saluden a nuestra audiencia. Para mí es siempre grato tener y saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Nicolás, un saludo afectuoso. Hoy ya en lo que va a ser una fiesta electoral, que es importante, gravitando en lo que es hoy la Constitución. Y no podía quedarnos nosotros atrás también de seguir fortaleciendo lo que son los procesos electorales. A eso le tienen miedo a esa gente. Saludar a todo el sistema estratégico de seguridad ciudadana, militar, en unión, popular, militar y policial. Porque es importante hoy que esa gente que quiere buscar que le regalen las cosas, el imperio norteamericano y sus aliados buscan siempre dislocar la tranquilidad. Pero la Venezuela de hoy está alerta, está como siempre consciente que ninguna guerra cognitiva ni otro tipo de guerras en esta etapa estratégica de la patria nos van a quitar el rumbo constitucional de lograr mantener lo que nos ha costado. Hoy hay que celebrar también que tenemos un empresariado, grande, pequeño, mediano, tenemos un poder popular fortalecido, tenemos instituciones, no sé cuántos candidatos hay hoy, de todos los colores, que están hoy diseminados a nivel nacional con el respeto constitucional que se requiere, están haciendo sus campañas. Es importante todo esto, apreciado profesor, pero queríamos detenernos con el tema de hidrocarburos. Bienvenido, bienvenido, apreciados compatriotas y camaradas. Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, siempre para mí es un honor tenerlos aquí. Felicitarte por tu trabajo, la exigencia que en momentos de transformación, de cambio, como tenemos en Venezuela y en el mundo, tener un referente informativo es una exigencia mayor. Pero estamos dispuestos a acompañarte, a ayudarte en esa tarea, porque sabemos que no es fácil, porque además que la batalla es cognitiva, que llaman. Claro. La batalla es en la mente de las personas. Entonces, no basta que seas un referente, sino tienes también que integrar a la batalla este otro elemento de absolutamente la actualidad, la posmodernidad que llaman ahora, ¿no? Claro. Y bueno, efectivamente con el tema energético, es el tema mundial, no el tema para nosotros es vital porque nos hicimos y somos dependientes del tema nos insertamos en el mundo es por el medio de la energía, de una manera dependiente durante casi 100 años y a partir del presidente Chávez, hace 25 años, tratando de conseguir dejar la dependencia, construir y ser sólido en nuestro país a partir de nuestros recursos naturales y fundamentalmente de nuestros hidrocarburos, líquidos, gaseosos, en general, pues. ¿Cómo resolver ese dilema de convertirnos, de utilizar esta herramienta para independizarnos? En un mundo donde no lo admite, no solamente con el petróleo, recordemos el caso chileno, que trató Allende de utilizar el cobre para sacar a Chile de la dependencia y lo pagó con su vida. Pero es una historia larga, ¿no? O sea, digamos, no es que es larga, sino que además se repite una y otra vez, lo que ratifica por qué es la batalla contra el imperialismo, el estado de desarrollo de esa batalla mundial, que hoy además tenemos como significante, por ejemplo, tomando los datos, los referentes informativos que tú usas, que la visita más importante del exterior que ha hecho el presidente de los Estados Unidos
fue a Arabia Saudita. Y una visita hecha y una recepción tal como los Arabia Saudita y los otros países que visitó Trump interpretan el carácter o la forma como se muestra el imperialismo, la fastuosidad, la ridiculez, digamos, podría decir yo, con que de este tipo de eventos, donde pues me imagino que hubo algún tipo de gente manejando el tema de la inteligencia para hacer ese tipo de trabajo. Pero las condiciones, estamos hablando que apenas ese señor fue presidente hace 10 años, 8 años. Sí. Y la diferencia, porque ahora cuando llega ahí se encuentra que ese país de Arabia Saudita ya forma parte de una cosa que llaman los BRICS. Ya la OPEP es una OPEP Plus que incluye a Rusia, que es el principal adversario, de manera que esa situación ya muestra cómo es el conflicto mundial, no solamente para los venezolanos y las venezolanas, que tenemos nuestro asunto de cómo podemos nosotros reestructurarnos y hacernos con las medidas coercitivas, unilaterales, etcétera, sino el mundo entero, inclusive los Estados Unidos, el imperio mismo, depende de una definición de su relación con los temas energéticos para poder inclusive visualizar su permanencia como imperio o su pretensión de seguir ejerciendo la hegemonía sobre el mundo entero. De manera que eso es lo que estamos viviendo los venezolanos, estamos en la primera línea, es un proceso revolucionario, independientemente de las calificaciones de algunos teóricos o de algún tipo de convenciones, son momentos de cambio mundial y se repiten y tienen su carácter global, mundial, como fueron las revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX, que fueron características de un proceso de cambio. Eso es lo que estamos viviendo hoy en cualquier escenario, en cualquiera de los aspectos en el mundo que podamos, que analicemos o que se expresen, se nota esa fuerza y esa violencia de ese proceso social revolucionario del mundo. Lo que está pasando en Gaza, es el extremo de esa confrontación, donde la mayor brutalidad y expresión fascista está siendo ejemplo, como es la gente de Israel, y la reacción mundial que hoy además se expresa de la manera como se expresó, como la acción de China de unilateralmente darle una ayuda y además decirle a que aquellos que se atrevan a amenazar a su acción, ellos van a responder de una manera no correspondiente. Entonces creo que el tema energético es la clave, pero hay también que escarbar fondo. No podemos quedarnos en el tema simple del mercado y de los precios, sino tenemos que ir a fondo, y sobre todo nosotros en Venezuela nos interesa ver el tema de cómo nos relacionamos en materia energética y con nuestra propia independencia, o logro de la ruptura de la dependencia económica, que son lazos muy fuertes, porque aparte de los objetivos, el acceso a los recursos, el acceso a los mercados, a tecnologías, tenemos los aspectos culturales, porque la dependencia tiene uno de los lazos invisibles, que es el tema de justamente el que estamos hablando, el problema cognitivo, cómo tú te concibes, cómo te entiendes el mundo como tal. Y tenemos una expresión, parte de la expresión de la extrema derecha venezolana, de los extremistas de la oposición, que se apoyan justamente en esa entrega a los Estados Unidos y que estos países y nuestros recursos son para eso y como que no entienden otra cosa más. De manera que esa lucha cultural es fundamental. Y de nuevo te felicito y cuenta con nuestro apoyo para tu trabajo. Gracias, profesor. Fíjese, por ahí tenemos ahorita unas cápsulas ahí que tiene que ver tanto con la agenda presidencial, que es importante en estos 80 años. Quiero saludar en este momento, de parte de todo este equipo, a las delegaciones rusas, a la delegación china, por supuesto, y la Irán, que son parte hoy de un nuevo orden internacional. Vamos a ver esas cápsulas. Chevron podría estar saliendo de Venezuela. ¿Pero qué significa esto para Estados Unidos? Mike Wirth,
el director ejecutivo de Chevron, ha encendido las alarmas sobre la posible decisión de Estados Unidos de terminar las operaciones de la compañía en Venezuela. Él argumenta que tal medida podría tener consecuencias graves para la seguridad energética de Estados Unidos, mientras que aumentaría la influencia de China en la región. Weir destaca que las refinerías de la costa del Golfo están diseñadas específicamente para procesar el crudo venezolano, lo que lo hace vital para las necesidades energéticas de Estados Unidos. Sin Chevron, China, que ya es un comprador importante de petróleo venezolano, podría intervenir, lo cual, según advierte Weir, no conviene a los intereses de Estados Unidos. Actualmente, Chevron es la única compañía estadounidense que opera en Venezuela. Si se va, es probable que las compañías de China y Rusia expandan su presencia. Esta posible salida se debe a la decisión del gobierno de Trump de descontinuar la licencia de operación de Chevron. Los intereses geopolíticos y económicos son altos. Si Chevron sale, Estados Unidos podría enfrentar mayores vulnerabilidades energéticas y una mayor influencia extranjera en el hemisferio occidental. Venezuela tiene una relación petrolera importante, siendo el gigante asiático el principal comprador del crudo venezolano. Esta cooperación se basa en un modelo de préstamo por petróleo, donde Venezuela suministra petróleo a China a cambio de financiación y apoyo económico. China ha sido el mayor receptor de crudo venezolano, incluso cuando las exportaciones venezolanas han sido afectadas por sanciones y aranceles de Estados Unidos. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. El petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente Venezuela. Estratégicamente Venezuela. Usted nos dio toda una visión de lo que es la energía hoy, pero queríamos entrar con esa materia. A nosotros nos interesa si la Chevron se va o no se va. Con todo este andamiaje que tenemos hoy, porque aquí está la clase trabajadora, tenemos también investigadores como la talla del doctor Paravicini. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno,
En primer lugar, muy buenos días a todos. Usted es Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores, ¿vale? Siempre es un placer participar en la televisora de las Fuerzas Armadas porque representa la verdadera unión cívico-militar policial que tanto el comandante Chávez se empeñó y que hoy se ve cristalizada con acciones como esta. Ciertamente, las declaraciones del presidente de Chevron terminan corroborando lo que el presidente Nicolás Maduro ha venido informándole al mundo, pues. La salida de Chevron, más que un problema para Venezuela, representa un tiro en el pie para la economía y para la energía en los Estados Unidos y por supuesto que compromete precios en el tema del combustible, en el tema de los lubricantes y en todo lo que representa esa economía. Pero además, ya nosotros hemos demostrado capacidad para producir. Si de algo nosotros podemos sentirnos orgullosos es que la crisis que generaron la extrema derecha en contra de los venezolanos, en contra de la industria petrolera, con todas las sanciones, con todos los bloqueos, con todo el bloqueo naval de facto que hicieron en los años 18, 19 y 20, pero además la crisis que generó los precios del petróleo, los precios del crudo durante la pandemia, nos permitió que la clase obrera con su innovación, con su ciencia y con su tecnología, recuperara progresivamente y de manera sostenida la producción petrolera en el país. Hoy tenemos un mercado de combustibles bastante estable, bastante estable, tenemos un mercado de lubricantes bastante estable y tenemos un proceso sostenido, sistemático, de recuperación de nuestra producción y nuestro sistema refinerio nacional. Ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde, más allá de preocuparnos sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos en sacar a Chevron o no, o en imponer más sanciones, nos corresponde es las acciones que debemos de cometer como trabajador, como venezolano, para fortalecer nuestro parque energético del país, nuestro sistema energético del país. Para eso nosotros venimos desde hace aproximadamente 6, 7 años diciendo que es vital la recuperación del sistema refinador nacional, porque eso nos va a permitir a nosotros abastecer el mercado latinoamericano y caribeño, donde más nos va a dar la posibilidad de darle valor agregado a nuestra materia prima como es el petróleo y poder suplir, poder ocupar algunos mercados en Latinoamérica con precios del combustible, con precios de los lubricantes accesibles y que eso nos permita ocupar un mercado y una demanda pues que por supuesto está presente. Chevron tendrá que arreglar su situación particular con el gobierno de los Estados Unidos, con el presidente norteamericano, que a todas luces y a todas las críticas habidas y por haber, inclusive de gente de su propio partido, dice que está asumiendo o coloquialmente tirando por un barranco la economía norteamericana. Y ciertamente el mercado petrolero va a continuar. Nosotros somos un país con altas fortalezas, tanto en términos humanos como en términos profesionales, como en términos energéticos, y los mercados van a ser ocupados por otros países y nuestras relaciones con nuestros socios estratégicos, con la multipolaridad, con la multiforma va a continuar y definitivamente nosotros hemos demostrado que vamos a vencer y que vamos a seguir venciendo. Muy buena la apreciación de nuestra clase trabajadora, más allá del Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores de los Hidrocarburos, que es Manuel Páez. Ahora, profesor David Paravicini, esa pelea de esas 7 hermanas, como siempre se han dicho, ¿eh? Porque prácticamente, como lo dijo nuestro amigo Alfredo Alif, nosotros somos una potencia, pero se les acabó el rancho aquí en Venezuela de que llegó nuestro comandante Chávez, y usted dio siempre una perspectiva de que no íbamos a quedar con el tema energético, con el tema del petróleo. Siempre, yo lo vi inclusive cuando usted fue constituyente, que estuvo en la Comisión de Energía, todavía me recuerdo, que daba aquella perspectiva y habían otros que andaban con el tema de la energía verde. Cuando todos sabemos, los que estamos estudiando, sin tener el tema energético como usted, sabemos que no abastece ni una parte de esta de lo que es la gran espacio geográfico de nuestro planeta Tierra, es decir, de nuestras capacidades que requiere hoy todo este gran movimiento productivo que existe en nuestro planeta. ¿Qué podemos decir de esos detalles? Pero yo creo que lo importante está en esa nueva realidad que
200 años después de la Guerra de Independencia y 100 años después de nuestra explotación petrolera, y que nos ubica con la madurez política que permitió y permite mantener el proceso revolucionario venezolano, el planteamiento de unas nuevas formas de relaciones sociales que efectivamente atiendan la justicia social como elemento fundamental de la estructuración de la sociedad humana, y que en Venezuela, a pesar de esa riqueza petrolera, era uno de los países con las mayores desigualdades y las discriminaciones que había, que fue lo que dejó la Cuarta República, y se agudizó en el tiempo del Pacto de Punto Fijo. Y en esa realidad es donde es la potencia que tiene esas cualidades, que inclusive las que menciona Manuel Páez, que tiene que ver con un desarrollo de una clase obrera que en este tiempo y en estos 100 años también ha desarrollado y ha acumulado conocimiento del estado del arte en materia petrolera, en materia de los hidrocarburos, en materia de refinación, de petroquímica, pero también ha sido actor fundamental de las transformaciones políticas. Es decir, el sector de los trabajadores de los hidrocarburos, que está en el tope de lo que es el desarrollo científico y tecnológico, y lo fundamental que mueve a la humanidad, que es la energía, los trabajadores han asumido un rol político determinante, defender el proceso revolucionario en el medio del golpe de Estado, la recuperación de la industria petrolera después del paro que se consideraba, bueno, que parecía para estos que era la última etapa pues de sus pretensiones de salir de la democracia participativa y protagónica, asumir este proceso de dificultades de producción con el aislamiento tecnológico, cosas realmente, retos importantísimos dentro del sector de trabajo, que llevó a muchos compañeros y compañeras nuestras a pensar que esto no tenía futuro, declarar a la refinería El Palito, por ejemplo, como chatarra, porque si no teníamos acceso a las tecnologías, bueno, eso era chatarra. Y contra eso, estos trabajadores de la industria petrolera hoy constituyen esa vanguardia, no solamente en lo tecnológico, sino en lo político. De manera que con estas herramientas y con este reto y con la prueba política que con el presidente Chávez, con el presidente Fidel Castro, con el comandante Fidel Castro, mostró que el Caribe en sí mismo era un mundo suficiente como para que un país como Venezuela se concentrara en poder desarrollarse en conjunto con el resto de los países, con la patria grande, porque no solamente el Caribe, sino además hubo una visión estratégica hacia América, y que le daba solidez y le daba piso para tener un planteamiento que no solamente garantizara nuestra independencia ahora en lo económico, sino además de hacerlo con el resto de nuestros países caribeños y nuestros hermanos de la América del Sur. Esos alineamientos están tan claros y tan bien definidos, y pudo probarse, o sea, pudieron hacerse los experimentos y las experiencias que se dieron con Petrocaribe, las alianzas políticas que se dieron, inclusive si vemos la historia de las relaciones con Guyana, vemos que en ese periodo se logró inclusive con el tema del petróleo, el acceso a la energía, cómo se pueden establecer puentes que tienen que ver con lo energético, con las posibilidades de desarrollo, de justicia social en nuestros países latinoamericanos, que permiten entonces resolver lo que pueden ser cantinfladas como la del señor de Guyana, que está en Guyana, pero que son pasto fácil para empresas como la Exxon, que llegan pues ahí en Guyana y están haciendo desastres. No dejamos perder de vista que lo que está haciendo la Exxon en Guyana es algo increíble del robo y el atraco que están haciendo allí. De manera que en esa perspectiva que tú planteas, hay teoría, está la doctrina bolivariana, que tiene que ver con movernos como un continente con mucha fuerza en lo económico, en nuestras formas de entender nuestra relación con la vida y la naturaleza, producto del mestizaje que se dio, la historia de las batallas y las luchas sociales,
y sobre todo el desarrollo de una clase obrera que en el caso nuestro venezolano tiene una particular significación porque además está en el tope de lo que es ciencia y tecnología para el área fundamental como el área energética. De manera que yo creo que las perspectivas de Venezuela, que le agrega a esto tener un presidente de la clase obrera, presidente obrero, que además no reniega de su condición de clase, como el caso de Lula, sin detrimento, Lula sabrá por qué lo hace, pero nosotros aquí en Venezuela contamos, o la clase obrera o el proceso revolucionario venezolano y mundial cuenta con un aval adicional, que tenemos pues un presidente que se reconoce como clase, y eso tiene un significado y tiene una connotación, cualquiera que ella sea, la podemos discutir, podemos estar o no de acuerdo, pero tiene otra connotación más de tipo subjetivo, que le da todas las cualidades y las posibilidades de que este proceso en que estamos, en la batalla, en el enfrentamiento con el enemigo que es el imperialismo, que no es solamente por su arrogancia, sino también porque sabe que su futuro, o el futuro de sus propuestas políticas y económicas también dependen de su dominación, sobre todo de un país como Venezuela. Y por eso es que es las contradicciones que estamos viviendo. Fíjese, profesor, todo esto, en esa contradicción yo siento que es lo que usted, lo repito varias veces porque hay que reivindicar perspectivas, que usted fue profesor del doctorado de Seguridad Nación. Imagínense, en esos tiempos aquí le da la razón a esos estudios que usted tiene. Quiero felicitar al equipo del Ministerio del Poder Popular para la Energía, PDVSA y a todos esos equipos. Cuenta con una clase trabajadora, los consejos productivos de los trabajadores, y ahí sí muy especialmente a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien es la ministra, que son esos nuevos retos hoy que hay que tener, y bueno, cuenta con todos estos equipos que en verdad uno siente que el patriotismo, pero también el conocimiento, como ella lo tiene, es importantísimo la decisión que tomó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y acertadamente en lograr de que tengamos una cartera hoy rumbo a todos estos nuevos retos. Vamos a irnos a una pausa, no se separen, tenemos temas como lo es la gira, convenios, todo ese tipo de cosas que se dieron ahora, porque ante cualquier pataleo, vamos a hablarlo culturalmente, amigas míos, estos caminos reales que siempre nos mandan esos saludos. Ahorita venía y me abordaron un compañero, un amigo ahí, que sin conocer le di la mano. Bueno, estamos aquí activos hoy llevando todo esto, que son estas nuevas realidades, que también son retos para la Venezuela de hoy, una Venezuela en paz, una Venezuela de prosperidad. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos en toda esta visión que hoy se nos hace retos, pero retos que están a la vista, no como un filósofo que se para por ahí mosca. Hay que tener cuidado con esa metodología de sentarse en una piedra y ve. No, aquí Nicolás está bien centrado y ahorita vamos a ver unas cápsulas audiovisuales de lo que realiza la Venezuela de hoy, no sentado en una piedra por ahí como los presocráticos, que es normal pues. Aquí estamos haciendo ya una metodología estratégica, cualitativamente vista, que tú la puedes ver, que tú la puedes plasmar, lo que tenemos aquí enfrente, con Rusia, con China, y quiero saludar también a la Irán que hoy resiste, pero también tienen que arrodillársele
a ellos. ¿Por qué? Porque son una potencia alternativa. Vamos a ver esas cápsulas. Para firmar un acuerdo con el fin de ampliar la cooperación bilateral. En los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Así que estamos muy felices de compartir con ustedes esta gran fecha. Rusia es uno de los grandes aliados de Venezuela y el Kremlin resalta al país caribeño como un socio fiable. Caracas y Moscú, que colaboran en materia de energía, transporte, logística y salud, estrecharon su relación durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez y siguieron ampliándose con Maduro. Putin y Maduro han firmado un acuerdo de asociación estratégica con el que quieren profundizar las relaciones comerciales entre ambos países en diferentes ámbitos, incluido el energético. Con este encuentro con Maduro, Putin ha empezado lo que el Kremlin llama un maratón de reuniones bilaterales. Rusia y Venezuela, Asociación Estratégica para el Desarrollo. Venezuela hace historia. Junto al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron recibidos en el Gran Palacio del Kremlin para participar en el desfile que conmemora los 80 años del Día de la Victoria sobre el fascismo. El evento tuvo lugar en la emblemática Plaza Roja de Moscú. Allí, más de 29 jefes de Estado se reunieron para acompañar al presidente Vladimir Putin durante una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Más de 10.000 soldados rusos marcharon con orgullo como símbolo de la victoria sobre el nazismo en 1945. Hecho de gran significado no solo para el pueblo ruso, sino para toda la humanidad. La participación del jefe de Estado Nicolás Maduro en este evento reafirma los lazos históricos de solidaridad entre el pueblo de Lenin y el pueblo de Bolívar contra el imperialismo y el fascismo. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el líder del gigante asiático Xi Jinping, fortaleciendo lazos de cooperación y fraternidad entre ambas naciones. Caracas y Beijing revisaron el mapa de cooperación conjunta que se ha fortalecido ampliamente, especialmente durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, convirtiéndose en una asociación estratégica integral. Hoy estamos verdaderamente en la puerta de un mundo multipolar, donde han surgido nuevos ejes de fuerza, nuevas potencias, superpotencias como la China, como Rusia, y van surgiendo un despertar de nuevas regiones, como América Latina y el Caribe. Allí vamos nosotros con el ideal de Bolívar, construir una patria eminentemente popular y absolutamente soberana. La definición que hicimos en septiembre de 2023 de establecer una asociación estratégica para todo momento y a toda prueba está dando resultados. Y fue una decisión tomada de manera pertinente y a tiempo. Creo que los grandes resultados que estamos obteniendo podemos multiplicarlos. Y estoy seguro que de esta reunión van a salir lineamientos bien contundentes y precisos para nosotros seguir avanzando juntos. Me alegro mucho de encontrarme con nuestro viejo amigo, el presidente Maduro, esta vez en Moscú. Estoy dispuesto a trabajar con usted para seguir profundizando la cooperación práctica entre nuestros dos países, para impulsar las relaciones entre China y Venezuela. Estamos unidos a un nuevo nivel y para crear mejor los intereses de ambos países. La participación de Venezuela en estos espacios multilaterales ratifica los avances en la política internacional sobre la base de la diplomacia bolivariana de paz, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, consolidando así las relaciones de Venezuela con el resto del mundo.
Estados Unidos ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales ilegales y de la llamada jurisdicción de largo alcance para intervenir de manera descarada en los asuntos internos de otros países. China se opone firmemente a esto. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que cese de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Elimine las sanciones unilaterales ilegales impuestas a Venezuela y haga más cosas que favorezcan la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela y otros países. No hay ganadores en una guerra comercial o en una guerra de aranceles, y la imposición de gravámenes adicionales y aranceles solo conducirá a que las empresas y los consumidores estadounidenses sufran mayores pérdidas. Esta perspectiva internacional que tiene la Venezuela de hoy, apreciado profesor David Paravicini, ¿qué le parece a usted? ¿Quería conversar usted o Manuel? No, yo parece que Manuel... El Estado Mayor. Yo quisiera comenzar esta intervención con las palabras que el presidente Nicolás Maduro ha dicho permanentemente: nervios de acero, calma y cordura. El presidente ha asumido el reto de vencer, de direccionar todas las dificultades que el imperialismo norteamericano y la extrema derecha le han impuesto al pueblo venezolano. Cuando han intentado aislar a un pueblo noble, un pueblo libre, que decidió ser libre, soberano, independiente, pero en contraparte vemos la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación de grandes potencias nos permiten decir que el presidente ha dado con el traste a todo este ataque, a toda esta agresión del imperialismo norteamericano. Hay un tema importante. Más allá de los convenios y la cooperación, más allá de toda la ayuda que los gobiernos, las grandes potencias puedan darle al pueblo venezolano, corresponde la organización real del pueblo venezolano en su territorio. Si el pueblo venezolano no asume la tarea, si no se organiza en función de lograr los objetivos como nación, será cuesta arriba lograr vencer estas grandes dificultades. Hoy lo estamos haciendo, hoy bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro lo estamos logrando. Hoy los trabajadores y las trabajadoras estamos convencidos de eso. Nosotros hemos venido creando conciencia en la clase obrera, en las catatumbas, en ese sentimiento de ese trabajador del taladro, de ese trabajador del remolcador, de ese trabajador de la planchada, de ese trabajador de la gandola, de ese trabajador de la planta de fraccionamiento, de ese trabajador de la planta de agua, creando la conciencia necesaria para entender que debemos construir un movimiento obrero a la altura del momento histórico que fortalezca la gestión del presidente obrero Nicolás Maduro y que sea invencible en estas grandes dificultades. Si te podría agregar algo. Claro. Bueno. Estamos activos, la clase trabajadora. Por hoy tenemos una sorpresa, Manuel, en el segmento que viene. Hoy tenemos unas cápsulas por ahí. Aprovechando saludar los mensajes que nos llegan. Aprovechando las cápsulas que tú has presentado, pero contrastarlas. Es decir, esos avances, obviamente son avances que en el terreno internacional son extraordinarios. Tiene que ver con toda una política y toda una comprensión de lo que es la realidad. Hemos avanzado, profesor. Muchísimo. Unos saltos cualitativos, lo que era Venezuela hace 25 años, la Venezuela del Pacto Punto Fijo, que se reducía prácticamente las relaciones con los Estados Unidos, ni siquiera con Europa. Y nos conformamos con la calificación de patio trasero. Pero no hay una correspondencia del Estado que quedó de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo, que a pesar de la Constitución y del proceso constituyente del año 99 y del año 2017, un Estado anacrónico, todavía con relaciones de producción reflejadas y protegidas en esa Constitución, que son relaciones de producción prácticamente que vienen de la colonia, una división político-territorial todavía con un sistema de las alcaldías y las parroquias que vienen de hace 400 y 500 años, vienen justamente de la colonia. No se ha superado. El presidente Chávez lo intentó con la revolución gasífera, que fue una propuesta en el año 2007,
que le permitiera a Venezuela tener una base material que le permitiera la subsistencia, que era apoyándose en el gas y en el desarrollo petroquímico y de la refinería, de la refinación, con esa base material y de producción relacionarse y crear como ya lo mencionaba anteriormente, con el tema de un mercado caribeño, sobre todo por el liderazgo que en ese momento inclusive no solamente ejercían entre los países y los gobiernos y los pueblos que se habían dado gobiernos que permitían tener una visualización de ese tipo. De manera que el tema de interno, es decir, la burocracia estatal, la tecnoburocracia que está en nuestra industria petrolera, que ahoga, que prácticamente asfixia cualquier esfuerzo que se haga. Es decir, los ejemplos que pudiéramos decir, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, para hablar de el Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio de Interior y de Justicia, más el viceministerio, la vicepresidencia de servicios, que tienen el control, es incapaz de decir cuál es el parque automotor de transporte para Venezuela, o cuánto es el consumo real, cuánta de la gasolina que se produce y del gasoil efectivamente va para el transporte público. No son capaces. Es decir, hay una burocracia, 3 ministerios involucrados en esta y no son capaces de dar una respuesta. Estoy hablando de los aspectos de la incompetencia de un Estado heredado, donde una burocracia que son incapaces de responder a las exigencias y a los avances que justamente en relación internacional. En materia sindical, tenemos una estructura de la organización de la Central de los Trabajadores, de una figura sindical que pierde completamente sus funciones en un país que tiene que empezar a repensarse sus formas de producción, donde hay una propuesta de avanzada, revolucionaria, que son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Disculpen, un inciso, es decir, la avanzada con esta guerra, porque hay una guerra no convencional de amplio espectro, que está haciendo nuestro gobierno perfectamente a nivel internacional, todavía tenemos esos rezagos de la Cuarta República, que aún la burocracia que hay que adaptar eso. Absolutamente. Son las rémoras del Estado burgués, pues. Claro, claro. Absolutamente. Es decir, ya Nicolás arrancó, por lo que yo estoy viendo, en un carro que, bueno, mire, eso va a 1000 por 1000, pues. Ha dado demostración de esta realidad. Y por eso planteó y tiene planteado el tema de una reforma constitucional, que ahí no logró ahí va. por las condiciones políticas de lo que fue el proceso del año 2017 y que hubo que finalizar ese proceso sin culminar con elementos fundamentales que también estaban incluidos en el proceso constituyente que desarrollamos. Prácticamente se consolidó y se llegó hasta las medidas, todo lo que tenía que ver con formar la nueva clase obrera a través de los consejos políticos, sí. Consejos productivos de trabajadores y trabajadoras por una parte, y por otra el planteamiento de cómo confrontar las medidas coercitivas unilaterales a través de otras leyes que establecimos lo que eran la forma de cómo enfrentarlo. Pero queda pendiente la estructura del Estado. Un Estado burócrata, incompetente, ladrón, heredado, burocracia ladrona e ineficaz heredada de la colonia, que así cuando uno estudia, o los estudiosos de la historia pueden demostrar cómo era así el Estado burocrático colonial, ladrón, improductivo, ¿cómo se llama? No daba respuesta a las cosas. Entonces esa contradicción está allí y es por eso la importancia del proceso electoral, pero es que viene ahora. Es decir, ¿cómo va a continuar ese proceso constituyente o de reforma constitucional que tiene previsto inclusive replantearse el Estado como tal? Fíjese, esto es importante y me parece perfecto hoy, porque no es poca cosa, no quisiera decir la palabra que es, pero por eso es que no nos han, a nuestro pueblo y a nuestro gobierno, ese Estado norteamericano profundo, de verdad echado una broma porque Nicolás anda avanzando. Y yo creo que en esas nuevas realidades, acertadamente lo dijo, reforma constitucional. Yo creo, y lo dice, cómo hoy tenemos que enfrentar estas nuevas realidades. Mira, yo creo que esa reflexión suya hay que felicitar sin duda al presidente y a todo este andamiaje que tenemos, porque no es poca cosa lo que estamos enfrentando hoy. Imaginémonos ya, el sistema de seguridad ciudadana en estas horas han capturado, defendiendo los derechos humanos, restableciendo, porque aquí hay que tener cuidado ahora,
No, que es que mira que llegan o no. Son unos delincuentes, 30 y pico parece. Y va a venir toda una operación en contra de nuestro pueblo, ¿no? Entonces cuando uno ve todo esto, de verdad que no es poca cosa lo que estamos enfrentando, la nueva realidad, reforma constitucional, a la vez el andamiaje que teníamos años construyendo esto y Nicolás lo está haciendo hoy con China, con Rusia y con otros países y vemos como la reforma, profesor, yo siento que llegó en su momento y después del proceso electoral yo creo que va a ser la catalizadora con nuestra Asamblea Nacional, por eso es que hay que tener cuidado este 25 de los votos, igualmente las gobernaciones de cómo nosotros vamos a ir a un salto adelante, profesor, un salto adelante para ir consolidando todo esto. ¿Cómo usted ve eso? No, usted me disculpa que me enganché un poquito. No, yo quería oír la opinión de Manuel porque tiene que haber una correspondencia entre estos avances estructurales, claro. ¿verdad? Que tiene que ver las relaciones con el exterior, que son fundamentales. No hay un proceso de transformación que esté al margen de esas relaciones internacionales porque Venezuela forma parte de ese concierto. Por la vía energética, una vía objetiva, no una vía material, no es una vía subjetiva ni imaginativa. Nos vinculamos con el mundo a través de los procesos energéticos, fundamentalmente petroleros. Exportación de petróleo, como lo dicen nuestras leyes, inclusive que no lo hemos cambiado. Ahora, ¿cómo cambiar esto para menos energético? Pero además, ¿cómo cambian nuestras formas de organización interna que respondan que den respuesta efectivamente a esta exigencia? Claro. Ahí la clase obrera es fundamental Manuel, es el sujeto de transformación. Cuando tú analizas a profundidad la visión estratégica de lo que se debe hacer del presidente Nicolás Maduro, coincide en que el presidente está claro en cuáles son los pasos cualitativos y cuantitativos que se deben dar en cada una de las coyunturas políticas, económicas y sociales. Lo lleva a pulso, Manuel. Se lo lleva muy medido, muy medido. Y el presidente ha venido en sus alocuciones dando luces, dando orientaciones para que el pueblo venezolano, para que la dirigencia, tanto política como de la clase obrera, entienda cuáles son los pasos que deben darse a continuación. Ahora, las relaciones internacionales se han llevado de una manera estratégica, de una manera magistral. Siempre entendiendo que los intereses de nuestra patria son primero y que dentro de los procesos de negociación no son negociables. Eso ha permitido tener una patria, una nación que se ha demostrado, que se ha visto ante el mundo fuerte, con un líder con mucha temperamento, con mucha claridad, con mucha fuerza, y por supuesto eso nos ha colocado en un puesto privilegiado en la geopolítica internacional. Ahora, el presidente ha venido anunciando, ha venido invitando al pueblo venezolano a que se organice, a que transforme el Estado, porque bueno, es necesario en un momento, una nueva época, en una nueva etapa de la economía mundial, en una nueva etapa de las relaciones internacionales, en una nueva etapa de la realidad política y económica y social del mundo, es necesario que Venezuela deje atrás esa estructura colonial y dé un paso hacia adelante en función de una nueva reorganización estructural y de enterrar definitivamente al Estado burgués, que es la rémora, que es el ancla que nos ha evitado desarrollarnos como nación. Es necesario asumir el papel histórico, es necesario que estas nuevas gobernaciones, estos nuevos diputados de la Asamblea Nacional, estos nuevos diputados del Consejo Legislativo y próximamente las alcaldías, todo ese Estado entienda la necesidad histórica, estratégica, pero además para sobrevivir como nación, que debemos transformar ese Estado y llevarlo al Estado donde el pueblo venezolano a través de las comunas ejerza de manera directa, protagónica, la estructura, de manera directa y protagónica la dirección del país. Fíjate, hay un detalle ahí antes de irnos a la pausa, porque yo creo que dejamos algo y quiero agradecerle. Es casual hoy que Delcy Rodríguez entre en el tablero de PDVSA, porque esas son rémoras que habían ahí que el gobierno bolivariano tuvo que enfrentar. Presos, esto aquí no se había visto antes, presos, capturados, unos por conspiradores y otros por ladrones. No es casual hoy que entre nuestra vicepresidenta de la República en este tablero estratégico para resguardar nuestra empresa petrolera. Tú como vocero
del Estado Mayor de los CPT de los hidrocarburos, Manuel? Nosotros en una correspondencia que le hicimos llegar de manera directa al presidente Nicolás Maduro en el año 2019, donde le solicitamos la creación del Estado Mayor de los Consejos Productivos, le decíamos que el gobierno debería tomar una decisión trascendental. O el gobierno se metía dentro de PDVSA o metía dentro de PDVSA, o Miraflores se metía dentro de PDVSA o PDVSA se metía dentro de Miraflores. Escucho. Es necesario, definitivamente, en el centro de conspiración, es el eje de conspiración de nuestra economía, es el pilar fundamental de para sostener nuestra revolución, para sostener la economía de nuestra patria, las políticas sociales, que la industria petrolera sea eficaz, eficiente y transparente. Y para eso es necesario que la revolución bolivariana entienda que debe haber un cambio profundo del modelo de gestión, que debe haber un cambio profundo en las relaciones con la clase obrera y que debe haber definitivamente una nueva estructura de la industria petrolera que no fue creada para satisfacer las demandas del pueblo venezolano, sino a imagen de semejanza en las transnacionales y se convierta en una estructura realmente que transforme la economía política, económica y social del país. Bueno, es que así es, fíjate, se están tomando decisiones, no es poca cosa cuando hay todavía nuevas realidades y hay un salto adelante como es también, sin duda, lo que es la reforma constitucional. Y bueno, vemos como hoy, de verdad, felicitamos ante toda esta guerra, 1040 medidas coercitivas, que el gobierno bolivariano está tomando decisiones. Me permito a nuestros invitados y a ustedes que están siempre activos, irnos a una pausa, no se despeguen, porque también tenemos otros temas. Tenemos una sorpresa para Manuel, para nuestros invitados, que es el primer motor de la agenda económica bolivariana, de los 13, el número 1. Y está la clase trabajadora, están los consejos productivos de trabajadores, que es el motor hidrocarburo cuando vengamos en este próximo segmento. Vamos a ir a una pausa y no se despegue. Fíjense, volvemos, quiero agradecerle todos los mensajes que están llegando aquí, este equipo perfecto, está Mejía, puros oficiales y tropa profesional de primera línea. Bueno, agradecerle también a los compañeros que están aquí con nosotros, el equipo de producción, está Demetrio, Francisco Flores, está Wilder por este lado, Vargas, Omar Ruiz, ¿vale? Omar, y está igualmente Zahir como siempre activo en este cañón comunicacional por la paz con nuestro general Morales, pero todo este equipo de producción, el equipo que está llevando, como siempre, toda esta línea de lo que es una televisora alternativa. Única somos hoy. Por eso es que somos celosos dentro del referente informativo de decir siempre que nuestros invitados están en la primera línea de batalla. Agradecerles a todas y todos, como siempre, en esa visión de apoyar, pero también saludar, con esa dignidad que siempre nos lleva, que estamos cumpliendo, ya cumplimos 10 años de señal ininterrumpida de parte en estas televisoras, tu programa referente informativo. Quedamos con unos temas que son importantes hoy. Motor hidrocarburo, número 1. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. En pleno uso de mis facultades constitucionales, en pleno uso de mi conciencia como presidente, pueblo, que Venezuela está y estará en base a nuestra Constitución y leyes del ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación abierta a todas las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación. Tenemos las puertas abiertas de par en par para que venga el mundo entero a producir, a ganar. Como en este momento estamos llevando a cabo con las empresas mixtas, hay buenas noticias de crecimiento
sostenido, paso a paso de la producción petrolera. Y para muestra un botón, hoy, martes 11 de marzo del año 2025, vámonos directo a Lagunillas. Compañeros y compañeras de Cantos y Labores, saludo a Lagunillas. Allá está en Lagunillas precisamente Gerardo Gómez, director adjunto de la producción de Occidente. Está Julio Castillo, presidente de la empresa mixta Petro Zamora. Allá Petro Zamora creciendo. Los trabajadores, mis queridos hermanos y hermanas de la clase obrera petrolera, moralizados, activados, para que veamos esta experiencia maravillosa de cómo una empresa mixta exitosa da ganancia a la República, da ganancia a sus socios inversionistas y le da buenas noticias a Venezuela. Adelante, compañero Gerardo. Muy buenas tardes, señor presidente. De verdad, desde aquí, desde el Estado Zulia, recibo a usted y todo el equipo que lo acompaña un caluroso y afectuoso saludo bolivariano y revolucionario. De verdad que estamos muy contentos de haber recibido este pase, porque desde aquí del Zulia salen buenas noticias siempre. En el marco de las sanciones que nos han impuesto, de todos los bloqueos, aquí seguimos en pie de lucha en función de generar la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Parte de eso es lo que venimos a exponer el día de hoy. Gracias a las políticas llevadas por usted, gracias al plan de independencia productiva absoluta, hemos generado una serie de recursos y acciones en función de mejorar nuestra producción día tras día. Ahora bien, parte de esto es lo que usted acaba de comentar. La empresa mixta Petro Zamora, una empresa que durante los últimos 5 o 6 meses ha traído en trabajo continuo y esfuerzo de la mano con sus trabajadores un incremento sostenido de producción, bajo un esquema de participación productiva donde se impacta directamente toda la cadena de valor del hidrocarburo, desde la parte de producción y además de todo lo que es la habilitación de la parte física en función de mantener la cantidad, la calidad de los crudos que son enviados hacia el sistema de refinación. En el transcurso de los próximos meses. Tenemos que lograrlo, es una meta que nos hemos impuesto como equipo, tener los costos de producción más bajos. Eso amerita disciplina, trabajo y mucha tecnología, mucha innovación. Bueno, vamos avanzando en el motor y ahora nos vamos al complejo. Fíjate, esto es importante porque sabemos todos los golpes que ha tenido la empresa petrolera, Manuel y el doctor Paravicini. No ha sido fácil porque es parte de una operación de lucha no armada que aplicó el gobierno norteamericano y gracias a los sistemas de inteligencia y contrainteligencia les metió los ganchos, vamos a hablarlo así, a un poco de gente, que se creían que eso estaba ahí y ha dejado grandes cicatrices que la clase trabajadora, por eso es que yo creo que hoy el tablero interno está hoy acoplado y ha tenido que poner cuadros estratégicos en varias partes, entre eso PDVSA. ¿Qué podemos decir de todo eso? Porque ante toda esta embestida que ocurre hoy en el mundo, la Venezuela de hoy seguirá siendo siempre atractiva, porque tenemos petróleo, tenemos un sinfín de riquezas hoy naturales que ellos lo requieren. Entonces, ¿qué podemos decir, Manuel, y también nuestro apreciado doctor Paravicini? La decisión del presidente Nicolás Maduro de nombrar a la doctora Delcy Elovina Rodríguez Gómez como ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos fue una decisión definitivamente acertada. Definitivamente acertada porque es el gobierno, es el Estado dentro de la industria petrolera. El proceso se ha llevado a pulso, las relaciones internacionales, los convenios que se han venido firmando se ha llevado a pulso, se ha venido desarrollando y se ha venido recuperando paulatinamente nuestra inversión para la recuperación sistemática de la industria petrolera. Hay un elemento fundamental y desde aquí le hacemos un llamado a la ministra, le hacemos un llamado a la vicepresidencia, a la vicepresidenta de la República, que es necesario construir un andamiaje con los trabajadores,
con la clase obrera verdadera, con esa clase obrera que todos los días se para a las 5 de la mañana en medio de todas las dificultades a construir una industria petrolera para ponerla al servicio del pueblo, para ponerla al servicio de la patria, para vencer las dificultades. Y para eso es necesario cumplir a cabalidad, cumplir con las exigencias del Estado, con las exigencias que la política en este momento nos está llevando a cabo. Nosotros tenemos una anécdota, una experiencia vivida, pues en el año 2020, en plena pandemia, con muchas dificultades económicas, con el barril de petróleo en cero, con la caída estrepitosa de la producción, producto de las medidas coercitivas, se logró no solamente parar la caída de la producción, sino recuperar sistemáticamente la producción y llevarla, inclusive en el año 2022, en diciembre de 2022, a pasar el 1 millón de barriles. Eso quiere decir que la participación activa y protagónica de la clase obrera es fundamental para vencer estas dificultades. Y la invitación es involucrar en esos procesos de dirección a los trabajadores, porque al final son los trabajadores los que verdaderamente conocen qué se debe hacer. Los trabajadores no tienen el proceso, no están involucrados, inmiscuidos en toda esa fase conspirativa de las transnacionales dentro de esta industria, sino al contrario, están comprometidos con el bienestar del pueblo, con el bienestar del país, pero además con su bienestar propio. Fíjate, es importante esto, Manuel, porque no es poca cosa cuando uno estudia las doctrinas que buscan implosionar ese Estado profundo norteamericano, doctor Paravicini también, y ve cómo la Venezuela de hoy se ha tenido que en verdad embraguetar para sacar, y felicito al presidente Nicolás Maduro Moro, no es fácil, no es fácil. Y yo creo que ustedes que me están viendo ahorita, no es nada más la época electoral, vamos a quitarnos el tema electoral, porque son procesos constitucionales. Yo creo que nunca se había visto que en la historia republicana del país, que se metan a altos personeros que han tenido cargos, presos como otros. Y la Venezuela de hoy está dando cátedra, con el respeto a los derechos humanos, de lo que se tiene que hacer hoy para resguardar nuestros intereses, apreciado profesor. Por eso es que hoy hay que exhortar y felicitar siempre a la claridad meridiana que tiene nuestro Estado-Nación. Ahora bien, hay otro tema que es importante que teníamos que nosotros resaltar. El motor hidrocarburo es parte de una estrategia de una economía, resguardar nuestra economía. Y yo siento, usted que fue constituyente, con leyes constituyentes que tenemos aquí, yo siento que es acertada la decisión del presidente de acoplar ante todo esta, vamos a hablarlo, hay hoy como una alteración a nivel internacional desde que llegó este señor Trump. Bueno, es que los que están allá, el que llegue siempre altera la paz y la tranquilidad del mundo. Es importante, estos 13 motores se ajustaron de 18 a 13 para lo que es el tema de la agenda estratégica económica de nuestro país, apreciado profesor. Vamos a ir al problema estructural, que eso es lo que me gusta, no lo coyuntura, lo estructural. Bueno, fíjate, en lo estructural son dos elementos. Uno, que lo hemos venido planteando, que tiene que ver con el tema de vernos como país energético. Nosotros hemos sido y somos un país petrolero, producción de petróleo y la vinculación, y no una visión más global de nuestra actividad. Como experiencia tenemos lo que fue la experiencia en el Caribe, la relación energética. Fíjense que eran esos acuerdos, fíjense cómo hay un avance, o somos un país de avanzada en las relaciones internacionales, y nuestras relaciones con el Caribe fueron unas relaciones, verán, los acuerdos eran energéticos. Aunque se llamó Petrocaribe, lleva su signo el tema petrolero, pero lo primero fue el acuerdo energético de Caracas, y después fue esa vinculación de energía, porque la energía da una visión más incluyente, más holística, es decir, de una visión más integral del proceso, más como un proceso y no como un sistema. Y esa es una parte fundamental, porque nos exige mentalmente, nos exige pensar y replantearnos la forma de expresar los problemas y de resolverlos. Y el otro lado que necesita es uno subjetivo,
que tiene que ver con lo que venía hablando Manuel Páez ahora, y que tiene que ver con el trabajador en sí mismo, porque estamos hablando de la clase obrera y estamos hablando de las estructuras que le den poder a la clase obrera, efectivamente, porque no puede pretenderse este tipo de cambio si no hay un actor que asuma esos cambios. Normalmente lo está asumiendo una burocracia partidista o los partidos políticos revolucionarios. En el mundo las revoluciones han sido así, a excepción de Yugoslavia, que tuvo una experiencia interesante, no solamente de protagonismo en la clase obrera, sino además territorial, estaba vinculado con el tema de desarrollo de la potencialidad de los territorios y la organización de la clase obrera en ellos. Pero que tiene que ver entonces con cómo los trabajadores y las trabajadoras se ven a sí mismos. Si no hay en paralelo a toda esta teoría de que la clase obrera tiene que asumir, con el esfuerzo mismo de la clase obrera de asumir su conciencia de clase en función del poder de clase, no va a haber tampoco un avance. Tendremos que seguir confiando en la vieja teoría de que el partido revolucionario será quien asuma las tareas de la clase obrera como tal en el proceso de transformación. Pero es aquí una cosa fundamental, que esta exigencia también tiene que ir hacia la propia clase, así como hoy se le está exigiendo al pueblo organizado en sus organizaciones populares, que hoy asuman conciencia de su papel en el tema del poder territorial, en el tema de los consejos comunales y las comunas, y del poder que ahora se consolida. Pues el camino que queda ahora en la reforma constitucional que viene será reconocer en el artículo 16 la existencia de la comuna como parte de la organización territorial, pero eso tiene que conllevar a la conciencia comunal. Pero si hablamos mutatis mutandi de la clase obrera, que asuma no solamente su condición de clase, sino que también su conciencia de sí y para sí, como dice la vieja teoría de lo que significa los procesos de transformación. Si no, la clase obrera tendrá, bueno, su papel, así lo está asumiendo en distintos procesos revolucionarios en el mundo, entre ellos el proceso chino o el vietnamita u otros que están en ciernes, en Corea, pero que aquí en Venezuela, como digo, repito, porque ya lo mencioné antes, tenemos una participación protagónica de la clase obrera petrolera, sobre todo. En la siderúrgica, en materia en otros sectores de la clase obrera, como el sector siderúrgico, también tuvieron un papel protagónico en su momento, y ahí hay un potencial, porque hay una historia sobre esto. Pero hoy el que puede escribir esta historia, y realmente es espectacular lo que podría suceder, porque es el sector de la clase obrera mundial que normalmente se la califica como una aristocracia por las condiciones que tiene de trabajo, los salarios, los ingresos, el papel que significa la energía en el mundo. Y yo creo que es allí, si tú me preguntas cuál es el acento que hoy, que yo pediría o compartiría o me ofrezco con los trabajadores a que construyamos una visión de cuál es el rol de la clase obrera en el proceso de transformación revolucionario venezolano, en el socialismo del siglo XXI, qué papel vamos a jugar. Claro. Lo decía Manuel, que tener responsabilidad política, pero esa responsabilidad política va a devenir de que alguien que se la dé o que la misma clase obrera la conquiste, ya lo ha demostrado en la batalla. Ahora falta hacerlo en el espacio político como tal, que no se ha expresado del todo. Es importante todo esto, profesor, porque fíjese, por ahí tenemos un video que yo quería mostrarle, que es no es nada más para la clase trabajadora, es lo que nos llevaba el presidente Chávez antes de irnos a la pausa, porque es importante este video tiene que ver con los programas teóricos del presidente. Vamos a ver ese video rapidito, vamos a verlo. Bolívar convirtió al pueblo en ejército, del pueblo en ejército, y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas
y milicias. ¡Qué creación! Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. La batalla está cruda, la batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no, con esa organización. Cada día hay que estar más organizado. Ideas y milicias, ideas y partido, ideas y organización, proyecto, moral, mística revolucionaria. Ejército y pueblo, pueblo y ejército, Fuerza Armada y su pueblo. Por eso aquí tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos logrado encaminar los cambios y la revolución ahora, la revolución bolivariana, por la vía pacífica, y tenemos que cuidarla mucho. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar como maestros en lo preventivo. No permitamos que un solo oficial, que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea envenenado por esta oposición, por esta burguesía. No permitamos que nadie sea envenenado, que nadie dude de que este es el camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el Partido Socialista. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo, y nosotros estamos en el proceso constituyente. El proceso constituyente no tiene fin. Es la activación del poder constituyente, que luego se vuelve, según algunos teóricos, instituyente, porque va instituyendo. Yo me siento alegre, porque sé que todos ustedes son dignos soldados, y a partir de hoy van a ser más dignos aún del grado superior que ostentan para la patria, para el pueblo, para la revolución. Fíjate, este video había que ponerlo. ¿Por qué? Porque hay hoy una conciencia. Somos un hueso duro de roer. No se equivoquen realmente. Aquí, en Unión Popular, militar y policial, estamos concatenados con el resguardo de nuestros intereses. Aquel que se equivoque, como se han equivocado, creyendo que iban a robar, creyendo que iban a hacer de los recursos del pueblo un tributo para sus intereses personales, llegó el gobierno, llegó nuestro presidente, y con la mano constitucional y de las leyes y el respeto a los derechos humanos, los ha metido preso a todos. Con la sabia y la visión estratégica de que el Estado ha funcionado, el Poder Judicial y todo el andamiaje jurídico. Por eso es que en Unión Popular, Manuel, la clase trabajadora, los consejos productivos de trabajadores están hoy defendiendo la industria, y eso hay que decirlo. Vamos a ir a una pausa, pues cuando volvamos vamos a explayarnos a todo este episteme, este conocimiento que gracias a Bolívar, gracias a nuestro comandante Chávez, y hoy lo materializa nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, en conjunto con nuestro partido Socialista Unido de Venezuela, está hoy llevando estas grandes trazas estratégicas para la defensa de la patria en Unión Popular, militar y policial. Vamos a irnos a una pausa y volvemos rapidito.
vemos, ¿vale? Quiero agradecerle a todos los que están en sintonía en este momento. Quedamos con un video del que nos dio, no un video, una idea que está viva, todavía estará vivo siempre nuestro comandante Chávez. ¿Qué podemos decir de esta visión que hoy en la Unión Popular, Militar y Policial, ante todas estas amenazas, ante todas estas operaciones y también los retos que tenemos hoy con nuestra energía y con todos los ámbitos que tenemos hoy, tenemos que abrazarnos todos juntos para lograr lo que tenemos, mantenernos en paz y la prosperidad? ¿Qué podemos decir, apreciado Manuel? Hoy vemos los frutos con creces de esa transformación que el presidente, el gigante Hugo Chávez hizo en las Fuerzas Armadas. Logró que las Fuerzas Armadas internalizaran su carácter antiimperialista y bolivariano. Eso hoy, con todos los ataques del imperialismo norteamericano, con todos los ataques del capitalismo, con todas las propuestas que le han venido haciendo las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se han mantenido incólume ante estos ataques porque ha generado su nivel de conciencia. Esa transformación que el comandante Chávez logró en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene que el presidente obrero Nicolás Maduro lograrla en la clase obrera venezolana. Que un solo obrero no se deje convencer por las agresiones, no se deje confundir, no se deje capitalizar por la derecha apátrida, por la derecha extremista, y al contrario entienda con plena conciencia el proceso de transformación que tiene nuestro país y que la clase obrera de naturaleza debe considerar, debe internalizar su pensamiento antiimperialista ante estas necesidades, ante este ataque y ante estas dificultades. Profesor Paravicini, ¿qué podemos nosotros ir? Bueno, en esa misma línea, fíjate, los golpes de Estado en América Latina y en el mundo, todos se originan o tienen su componente militar. Es más, hay hasta una definición de lo que es un golpe militar. Alguien decía que no había habido un golpe en el 2002 porque la Fuerza Armada como tal no había participado. Es decir, esa teoría de que los golpes de Estado, bueno, los generan las Fuerzas Armadas, y la influencia, parte de lo que es ese dominio mundial de los Estados Unidos, ese dominio en las mentes, está en esa parte cultural. Pues de hecho, la formación de todas esas las direcciones de las Fuerzas Armadas iban todos a Estados Unidos a formarse en las escuelas de allá que tienen especiales para eso, ¿no? Y formaron una visión de las Fuerzas Armadas que están vinculadas con eso, por la dependencia tecnológica y el peso mismo, pues, de la fuerza como tal. El hacerles perder el sentido de la independencia, casos terribles como el caso de Panamá, lo del Noriega, que nos avergonzó a todos, ¿no? Es una cosa vergonzosa. Pero esa revolución que pudo hacer el presidente Chávez dentro de la Fuerza Armada, y que recuerdo porque nosotros éramos de la causa R y contábamos con el general Müller, que era un militante nuestro, pues, de la causa R, y participábamos activamente porque fue un hecho muy creativo, el tema de la importancia que tenía de no ser las Fuerzas Armadas, sino la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una sola Fuerza Armada. Y dos, la incorporación del sector civil, la parte civil con la milicia, se convirtieron en elementos fundamentales en esa transformación de la comprensión desde, claro, de una posición de poder, porque la Fuerza Armada es el factor de poder como tal, el sustento. Digamos, como decía Manuel ahora, no ha podido la burguesía, no ha podido el imperialismo romper esa estructura tan fuerte, tan poderosa que se creó allí, claro, desde adentro y desde el poder mismo, porque el propio, y quizás no lo podía haber hecho otra persona, sino también alguien que viniera de su seno, pues, como es el caso del presidente Chávez. Y la llamada que hace Manuel, pues me asumo a ella, con el presidente Nicolás Maduro, tenemos que buscar desde dentro de los trabajadores cómo, inclusive, considerarnos ya como clase en sí, que es
parte del tema de la completación de la conciencia de la clase obrera como la creadora de la riqueza, una ley que no ha podido el capitalismo abatir, que es la ley del valor, de la creación del valor, que es el trabajo el que crea el valor. Es decir, a partir de ese hecho teórico marxista, que alguien le da erisipela, le da erupción nombrar las cosas, pero es una ley producto de las teorías marxistas de economía, donde demuestra pues, el papel fundamental o el rol o la existencia de una clase social en la humanidad, que es la que crea la riqueza con el trabajo. Pero ahora viene el tema de la conciencia. Es decir, si el trabajador no se considera a sí mismo, sino como una parte de la creación de la riqueza por el capital, entonces tenemos ya el problema de ese desclasamiento o esa visión donde el trabajador y la trabajadora se convierte en un instrumento más de la misma dominación del capital, que es parte, esa es la gran lucha que hay pues dentro del propio seno de la clase obrera, pero que hoy tenemos la gran ventaja, y la repito yo otra vez porque no es otra, que es no solamente la condición de clase del presidente, que se la reconoce en sí mismo, sino además el grupo que lo acompaña, la vicepresidenta que viene y el Jorge Rodríguez, su hermano, que no por hermano, sino que porque son revolucionarios, junto con el capitán Diosdado Cabello, junto con otros, el propio mayor general Padrino López, que se han constituido en la dirección política de este proceso revolucionario, que tal como lo decía el presidente Chávez en ese momento, decía, está pasando por las vicisitudes y los ataques fundamentales de la creación, porque usted busca en Google o usted busca en inteligencia artificial para que le resuelva ese problema y no lo vas a encontrar. Sí, fíjese, ahí hay un detalle ante toda esta guerra, que lo hablamos, ciberguerra, porque la hemos sufrido con apagones, con todo un sinfín de cosas, el tema cognitivo, la guerra cognitiva, y vemos como este equipo estratégico de que hoy en este tablero, un tablero pequeño, está dando respuesta estratégica, porque lo internacional está avanzando a 1000, ahorita ya culminando, que nos quedan todavía unos minutos, ¿no? Vemos cómo está dando unos resultados positivos, no nos quedamos aislados, por el contrario, tenemos hoy gravitando lo que decía nuestro comandante Chávez, que el canciller de hoy, que es un canciller estratégico y presidente, Nicolás Maduro Moro, está hoy dándole vida a esos nuevos ejes de poder que, imaginémonos, ¿quién otro país tiene eso ahorita? Imaginémonos esto, tú que nos estás viendo, porque estas son reflexiones, el de a pie, el de abajo, y este tablero pequeño que lleva en la ejecutividad Delcy, en la Asamblea Nacional está Jorge, imaginémonos, nuestra Fuerza Armada, nuestro general Padrino, y los demás compañeros en Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello. Es decir, hoy vemos cómo este tablero estratégico está dando respuesta ante 1040 medidas coercitivas unilaterales. Vamos a ver este video, porque estamos ya configurando esto. Mire, por aquí lo tenemos, nada más y nada menos. La Constitución. Vamos a ver ese video porque estamos ya en un próximo proceso electoral y tu participación es hoy fundamental ante todo este tablero, porque con la participación, el protagonismo, es que nosotros le damos también un golpe a este Estado profundo. Vamos a ver ese video de Nicolás Maduro Moro. Pero el imperialismo estaba borracho de odio, de ambición y de deseo de venganza, y se lanzó con furia contra nuestro país. Y en unos días como estos, recuerdo clarito, era abril, veníamos saliendo del acto aniversario de la misión Barrio Adentro en coche, y arrancó lo que se llamó después y fue conocido como la guarimba del año 2017, violencia sistemática, daño, sangre, sudor, muerte y destrucción durante 120 largos días, encabezado por la Asamblea Nacional Opositora con Julio Borges como presidente.
Esto es historia viva, 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 viva. Esta es historia reciente de cómo la derecha proimperialista, llena de ambición y de odio, intentó en el pasado e intentaría en el futuro ganar posiciones institucionales en la Asamblea Nacional para volver con sus planes de desestabilización, de guerra económica, de daño social y de destrucción del país, para hacer un llamado a una intervención extranjera. Ustedes, líderes y lideresas, candidatos y candidatas a diputados en todo el país, ustedes tienen que obtener el 25 de mayo una gran victoria para que triunfe la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la vida de este pueblo de aquí en adelante. No podemos permitir que la Asamblea Nacional vuelva a caer en manos de los Julio Borges, de los Guaidó, ni de ningún opositor de aquí a los años que están por venir. No, 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 no y no. Estas son las grandes reflexiones que hoy tenemos que también vernos en la cara de lo que vivimos y de que en esas 1040 medidas coercitivas, usted fue constituyente, apreciado profesor David Paravicini, y usted sabe todo el tema estratégico de la energía, y poco de leyes en constituyente que se tuvieron que sacar, porque estos señores cuando estaban en la Asamblea Constituyente, en su Asamblea Nacional, ellos lo que hicieron fue reafirmar y ponerle en bandeja de plata al gobierno estadounidense las medidas coercitivas unilaterales que estaban sacando en su momento. Hoy esta reflexión es pertinente decirla, explicarla, y no podía faltar que estuvieran un par de patriotas con nosotros, porque es darle vida a lo que la conciencia, ante la mediática, ante la guerra cognitiva, meten por ahí de lo que hemos vivido y lo que hoy también nuestros nacionales que están afuera están sufriendo. Esto no es concha de ajo, todo esto es una gran operación imperial que busca acabar los Estados-nación. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Como tú dices, todos tenemos que recordar que en esa Asamblea Nacional Constituyente del año 99, el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente era Alfredo Peña. Y Alfredo Peña en esa conducción y ese manejo que hizo de lo que eran esas, lo que le correspondía a la economía, por supuesto lo que hizo fue plasmar los intereses de las transnacionales y que los dictámenes que tenía, como después se pudo demostrar, en la Constitución actual que tenemos. Por eso que las reformas y las que tienen que ver con los artículos que tienen que ver con la energía, 302, el 303, con el artículo correspondiente a la división político-territorial, que son aquellos que le sirven de base constitucional al capital y al capital transnacional para todavía tener muchísima fuerza en estas discusiones inclusive internacionales. Y esos son los pendientes que tenemos. Todas estas cosas fueron analizadas, fueron vistas, propuestas que quedaron allí y que no pudieron materializarse por el tema de las coyunturas. Que por eso que es muy bueno tu planteamiento de mantener todos estos programas, todos estos referentes informativos en lo coyuntural, pero con una visión estructural, porque de allí se generan estas situaciones. De manera que hay un reto importante en lo estructural y que tiene que ver con la reforma de la Constitución prevista o planteada por el presidente de la República para después de este proceso electoral, y que tiene que ir a fondo. No nos queda otra, porque ya llegó el momento, en estos 25 años se ha avanzado, ya no hay Alfredo Peña, ya tenemos entonces ya más delimitado, más depurado el proceso. Se ha, tal como lo dijo el presidente de la República en ese programa, a sangre, sudor, trabajo, sacrificio, sangre, se ha ido llegando al estadio de exigencias que tenemos. Hay una clase obrera
que tiene planteamientos mucho más claros y exigencias ante sí muchísimo más netas, más perceptibles. Los movimientos populares también tienen que ya asumir el reto que le hizo el presidente Chávez cuando habló de las comunas, de decir comunas productivas, comuna que no es productiva no es comuna. Entonces eso tenemos que ponerlo sobre el tapete, y eso es un reto también a la misma clase obrera, porque forma parte, toda actividad productiva, como fábrica o como quiera que sea, está en un territorio, pertenece a una comuna, de manera que el espacio comunal es un espacio también del trabajador, de la trabajadora y de la clase obrera como tal. Manuel, ¿qué podemos decir ya culminando? Constantini, ve, el comandante Chávez con una visión futurista, nos dijo todo lo que podía suceder si la derecha asumía un tantico así de poder. Y no se equivocó, Manuel. Un tantico así de poder. Cuando el pueblo venezolano en su confusión le dio la mayoría a la Asamblea Nacional, a la oposición extremista, ¿qué hizo? Prácticamente destruyó la institucionalidad y destruyó el país. Salió a la calle, se volcó a la calle a destruir escuelas, kinder, plaza, avenida, a incendiar, a matar, a llenar de sangre el país, a desestabilizar la economía. Nosotros en el año 2014 teníamos uno de los mejores salarios de Latinoamérica. Y esa Asamblea Nacional, con su política apátrida, por no tener un líder, por no tener un plan, por no tener un proyecto, por no tener pueblo, bueno, decidió el camino de la destrucción. Hoy, a solo 6 días, 5 días para las elecciones, tenemos una nueva oportunidad para derrotarlo. Y todos aquellos compatriotas que tienen un nivel de conciencia deben entender que este domingo 25 de mayo tenemos un nuevo compromiso con la paz, un nuevo compromiso con el bienestar, un nuevo compromiso con nuestra familia, que no es un tema partidista, que no es un tema de poder, es un tema de preservar nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestra independencia, que ya por cierto no tienen prurito en decir que le van a entregar la patria a las potencias extranjeras, que ya por cierto no tienen prurito en decir, en solicitar intervención extranjera, que ya por cierto abiertamente pactan, públicamente pactan con nuestros minerales, con nuestras riquezas, y que solo la revolución bolivariana está en plena conciencia de la autodeterminación de nosotros como pueblo, pero además de la defensa integral de nuestra patria. Es por eso que el llamado es a todos aquellos compatriotas que se sienten comprometidos con esta patria, que se sienten comprometidos con su familia, que este 25, desde muy temprano en la mañana, salgamos a votar por los candidatos de la patria, por los candidatos de la revolución bolivariana y por los candidatos que están convencidos, en plena conciencia, en defender nuestra nación. Bueno, fíjense, yo creo que hoy, ya culminando el programa, hemos llenado una expectativa. Tuve que quitar el teléfono de aquí. Quiero agradecer a los invitados, tenía que decirlo personalmente, de lo que es hoy la profundidad del estudio de nuestro petróleo, de lo que está haciendo nuestro esfuerzo, nuestro gobierno, de lo que ya la rienda se ve estratégicamente, de lo que está haciendo la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez en el PDVSA, porque no es poca cosa. Todo este ataque sobrevenido también, como lo dijo también nuestros invitados, y lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en todas las cápsulas que nosotros ponemos aquí, porque son explicativas, claras y precisas de las conspiraciones que ha tenido nuestro pueblo y nuestro gobierno. Quiero en verdad expresarle mi satisfacción a ustedes que nos están viendo, con este Dios que nos ilumina diariamente, y despedirnos por hoy, profesor, e igualmente Manuel. Les reitero que este programa está a la orden siempre, porque son estudiosos de lo que es hoy a lo venezolano que tenemos aquí. De verdad, claramente, quiero que ellos mismos se despidan rapidito, porque nos vamos a ir. Un saludo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el programa, por el espacio. Espero que hayamos podido contribuir un poco a aclararnos, a tener más certezas, a definir bien las dudas. Y además, bueno, y reiterar ese llamado, pues, venezolanos y venezolanas comprometidos con este proceso, con nuestro país. Tenemos que participar en este próximo proceso
y ratificar las fuerzas transformadoras, que es donde tenemos que apoyarnos, darnos más fuerza, más sostén y factibilidad de que nuestro futuro pues se siga construyendo con el trabajo y con el denuedo de nuestros sectores sociales, nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, siempre es un placer, Constantini, estar en la televisora de las Fuerzas Armadas. Desde aquí el llamado, bueno, al pueblo venezolano a participar este 25 de mayo en las elecciones, pero también el llamado al presidente de que tenga plena confianza que abajo, allá en las profundidades de la fábrica, en las profundidades de la industria, hay una clase obrera que está comprometida y que está debatiendo los procesos de transformación, que está en vanguardia, que está alimentando todos los días, que está siendo alimentado todos los días por sus orientaciones y que vamos junto a él a transformar verdaderamente el Estado venezolano. Bueno, desde aquí, desde TVFAN, referente informativo, nos despedimos por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Por ahí tenemos una política social del presidente Nicolás Maduro Moro. Nos vamos con la Feria del Cardumen, que pasen feliz día. Todas y todos. Reporte de las ferias del Cardumen. Bastante complacida por esta jornada. La calidad del producto es bastante bueno. Pescado fresco, económico. Claro, claro que sí. Ojalá la pusieran toda la semana. De verdad que sí, vale la pena. Y pescado, tanto comer carne. Hay que hacer esta jornada más seguido. El precio del dólar, el Banco Central, y eso está dentro de la ordenanza. Gracias a Dios tenemos esta jornada. Pero gracias al comandante Maduro tenemos comida para el pueblo venezolano. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela ahora come más pescado. Y Venezuela come más pescado. Reporte de las ferias del Cardumen.